Vamos a analizar uno de los postulados del procedimiento abreviado en el dictado de la sentencia. Es un debate que por ahí anda entre los operadores jurídicos y al finalizar del ejercicio será muy interesante escuchar algunas posturas de los que hoy nos acompañan. Retomo la idea. El artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece los requisitos de procedencia y verificación por parte del juez de control. Ahora bien, las partes procesales para el procedimiento abreviado tienen una carga procesal específica. En primer caso, el Ministerio Público es quien solicita el procedimiento abreviado y deberá exponer en la audiencia correspondiente los datos de prueba con los cuales forman su carpeta de investigación. Esta acusación, si bien es cierto, es una etapa anterior al llegado ya de las etapas maduras, esto es la etapa intermedia, tenemos que tener las reglas procesales en el mismo sentido. Es decir, el Ministerio Público, su acusación debe apegarse en términos del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, debe de contener la enunciación de los hechos que le atribuye al acusado, su clasificación jurídica, su grado de intervención, así como las penas y el monto de la reparación del daño. Esto es lo que le corresponde al Ministerio Público. Por su parte, la víctima o ofendido, en el caso de alguna oposición, dice el propio artículo 201, tiene que ser una oposición fundada. No solamente es el hecho de decir que no está de acuerdo en el procedimiento abreviado, sino que tiene que justificar esta oposición. Ahora bien, y aquí viene la parte fuerte del análisis que tendremos el día de hoy. Por su parte, el imputado, en este tema del procedimiento abreviado, en una primera instancia va a reconocer estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, es decir, cuál es la característica del procedimiento abreviado a su costa. Igualmente manifestará que renuncia al juicio oral, consciente en la aplicación del procedimiento abreviado, y aquí vienen dos requisitos fundamentales que van a formar parte de nuestra reflexión. Esto es, va a admitir su responsabilidad por el delito que se le imputa y va a aceptar ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular su acusación. Pareciere que al analizar estos dos requisitos, consideraríamos entonces que todo parece indicar que el juez de control va a dictar una sentencia condenatoria. Pero en este caso, precisamente en estos dos requisitos, creo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿Qué debemos entender que el imputado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa? Para ello, pongo a su consideración el siguiente criterio jurisprudencial denominado procedimiento abreviado, diferencias jurídicas entre los conceptos confesión y reconocimiento y aceptación. ¿Por qué? Porque de aquí es bien importante establecer el motivo por el cual puede haber una sentencia diferente. Esto es, la confesión, la venimos entendiendo a través del anterior sistema penal. Bueno, es una declaración que se hace voluntariamente ante el Ministerio Público en el que técnicamente se acepta la comisión del delito, incluso se declara en qué consistió esta participación. Por su parte, nos dice este criterio de jurisprudencial que la aceptación no es otra cosa más que un requisito del procedimiento abreviado. Es decir, no constituye una prueba ni un dato de prueba, es solamente un requisito de procedencia. Toda vez que una cosa es confesar y otra cosa es aceptar la responsabilidad. Incluso hay una parte muy interesante que dice este criterio, dice la aceptación de la responsabilidad en los ilícitos atribuidos no constituye una prueba que solo puede serlo la confesión. Esto es cuando el imputado admite ante una autoridad la comisión del delito, por lo que aceptar o someterse a un procedimiento abreviado no está propiamente confesando su participación en los hechos. Por lo tanto, este es un primer punto bien importante. Ahora, otro requisito que le corresponde al imputado, como ya lo mencionamos, es que acepta ser sentenciado con base a los medios de convicción que el Ministerio Público
tienen la carpeta de investigación. Pero también es otro requisito que tenemos que tener mucho cuidado. Para ello también pongo como análisis el criterio jurisprudencial denominado procedimiento abreviado, connotación y alcances del presupuesto de procedencia consistente en que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Es decir, que en la carpeta de investigación tiene que estar perfectamente bien acreditado el hecho que la ley señala como delito y la participación del imputado en estos hechos. Incluso aquí este criterio jurisprudencial nos dice que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que esté relacionado con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. Entonces, analizando estos dos requisitos que le corresponden al imputado, esto es, que admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y acepte el ser sentenciado con base en los medios de convicción, abro la reflexión que será materia de los cuestionamientos que pueden hacer. En un procedimiento abreviado, ¿también se puede dictar una sentencia absolutoria? Esta reflexión no es nueva, es una reflexión que entre los operadores jurídicos está en su análisis. Incluso esta reflexión ya formó parte de un Congreso Nacional que organizó el Consejo de la Judicatura, en el que hubo dos posiciones. Por una parte, hay una posición de quienes dicen que no es posible que en un procedimiento abreviado exista una sentencia absolutoria, porque precisamente el debate tiene que ser en la audiencia de juicio, no en una audiencia previa, en el cual no hubo debate. Recordemos que en la etapa de juicio es cuando se da el desahogo de los medios de prueba. Es donde comparece el perito que hizo el dictamen, es donde comparece el testigo que fue el que mencionó conocer los hechos, es el desahogo particularmente. Por eso algunas voces dicen que no, porque incluso al haber aceptado el imputado someterse al procedimiento abreviado, está aceptando la consecuencia de la sentencia, pero ya lo vimos que de los requisitos, si no se cuida con esta carga procesal por parte del Ministerio Público en la entregación de la carpeta de investigación, es que, dice una siguiente voz, pudiera darse una sentencia absolutoria. En este congreso se hicieron algunas reflexiones que comparto con ustedes. Una de ellas es que en el procedimiento abreviado debe ser considerado como una vía rápida de solución del conflicto, lo cual no nos queda duda. Precisamente eso es el procedimiento abreviado, terminar anticipadamente el proceso. En el procedimiento abreviado, pues no hay un debate sobre la prueba, como lo comentamos, que es materia de la audiencia de juicio, porque la postura del imputado acepta su responsabilidad, pero ya dijimos, y para ello nos ayuda criterio de la Corte, que el hecho que el imputado acepta su responsabilidad no significa que está confesando haber cometido el delito, lo cual es propio de una confesión. De ahí que en el sistema penal acusatorio se estableció en este Congreso en una postura un poquito mayoritaria, que al dictarse una sentencia en un procedimiento abreviado, si el juez de control, al escuchar la narrativa de los elementos que el Ministerio Público tuvo en su acusación, no reúnen los elementos necesarios, esto es, que no se acredite el hecho que le señala como delito o en contraparte, no se acredita la participación del imputado, pudiera darse la posibilidad de un dictado de una sentencia absolutoria. Porque reitero una vez más, de la lectura textual del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pareciere que cuando dice que el imputado acepta su responsabilidad en el delito que se le imputa y acepta ser sentenciado con los medios de condición, pareciere como regla general que la sentencia tiene que ser condenatoria, lo cual, de acuerdo a los criterios que les acabo de mencionar la Corte, tenemos que tener mucho cuidado. El aceptar la responsabilidad no significa confesar la comisión del delito. Es decir, no nos va a decir, sí, yo lo privé de la vida, le hice así, 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 no me lo exige el 201. Solamente me dice que el imputado me diga, sí, acepto la responsabilidad y acepto se me juzgue con los datos de prueba que tiene el Ministerio Público. Ahí viene la carga procesal valorativa del juez de control al momento del dictado de la sentencia. Y tan es así
Tan es así esta posibilidad que en términos del artículo 467, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado puede ser apelable, lo cual significa que puede someterse a un nuevo debate. Bueno, puede ser corto el análisis, pero como lo comentamos al inicio, esto es un ejercicio docente, es considerado como una clase muestra, es la forma de cómo debatimos en las diversas materias en el sistema penal acusatorio adversarial, y la reflexión final por parte de su servidor, me parece y me uno a las voces de que en un procedimiento abreviado sí se puede dictar una sentencia absolutoria cuando del contenido de la carpeta de investigación no se acredite un hecho que le señale como delito, o en su defecto no se acredite la participación del imputado en la comisión del ilícito. Por lo tanto, abro aquí de manera breve el micrófono para las personas que nos acompañen si quisieran hacer una reflexión en relación al tema que hoy nos ocupó. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias, doctor Julio. Bueno, pues queda al auditorio, si alguno de ustedes quisiera una pregunta al doctor Julio, es bienvenida, y pues agradecerle mucho, por supuesto, esta valiosa conferencia, doctor. Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Lo escuchamos? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Maestro Julio Fernández Rodríguez, en primer lugar, saludarlo, felicitarlo por esta charla, y quisiera preguntarle su opinión de esta propuesta que se está cada día haciendo más, tiene más adeptos, de que no sea el procedimiento abreviado únicamente la potestad de la Fiscalía, o sea, quitarle únicamente eso a la legislación, en que únicamente quien lo puede autorizar es precisamente la Fiscalía, ¿sí? O sea, nos sentimos en desventaja, sentimos que no hay igualdad de armas, y es un gran debate que se ha abierto ahora, inclusive ya hay propuestas en las cámaras, querido maestro. Mi estimado licenciado Reyes Peralta, un gusto saludarlo, agradecerle su deferencia de su servidor. Incluso es muy buen razonamiento, lo decía al inicio de la charla, hablar del procedimiento abreviado es hablar de muchas aristas. También ahí está en boga el tema de la imposición de la pena. Creo que no me dejará mentir usted en su ejercicio profesional, cómo los jueces de control resuelven de manera diferente, incluso hasta en el mismo distrito, sobre un mismo delito ponen penas diversas, porque es una interpretación un poco compleja. Y también lo comentaba con usted, mucha gran reflexión que se hace del abreviado. El abreviado es verdaderamente un beneficio para el imputado. Se está olvidando a la víctima del delito al momento del procedimiento abreviado, y porque es una facultad exclusiva del Ministerio Público pedir el abreviado, cuando pareciere que es más beneficio del imputado. Creo que me uniría a su postura. Me parece que sí se tiene que abrir más el requisito, que quien lo solicite, no sé hasta qué punto, incluso hasta la víctima del delito pudiera decir, bueno, que se inicie un procedimiento abreviado, ¿no? Pero me parece que sí se tiene que abrir la postura, que no solamente sea a solicitud del Ministerio Público, y desde luego que sea a solicitud del imputado, precisamente sabiendo las consecuencias jurídicas que esto representa. Me parece que quienes ejercen la abogacía también es una forma también de dar un producto a su representado, es decir, no esperarse a una sentencia. Pongo el ejemplo del homicidio en Veracruz, que es de 20 a 70 años. Si nos vamos a la etapa madura del juicio, podemos caer en este riesgo de una sentencia alta, lo cual no tendríamos con un procedimiento abreviado, y la pronta reinserción de nuestro representante. Esa sería mi reflexión, estimado licenciado.
abre el micrófono por si alguno más de ustedes quisiera participar. Es bienvenido. Adelante. Apoyo cultural. Buenas tardes. Adelante, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Julio. Buenas tardes. Primero saludarle y agradecerle y reconocerle toda su aportación hacia los alumnos y en este webinar. Agradecerle y me da gusto saludarle. Yo tengo una duda. Vengo precisamente ahorita del juzgado de control por una figura diferente, que es una condicional. Pero reiterando lo que comentaba quien hizo uso de la voz anterior, o sea, la facultad que se le da a la fiscalía y la dilación que existe cuando uno promueve algún beneficio que ellos, más bien y es mi duda, si el procedimiento abreviado es una figura que puede nada más catalogarse como un beneficio o es un derecho, o es más bien un derecho, porque esa diferencia es la que a veces el fiscal dice, no, pues, o sea, se puede tomar el tiempo que sea porque no hay ni siquiera todavía no está en el código que diga en qué tiempo se puede, después de que lo solicitas, ¿no? Que se lo solicitas y que lo único que lo puede solicitar es la fiscalía. En ese tenor, doctor, ¿cómo pudiéramos nosotros proceder o ahora sí garantizarle a nuestros defendidos que sea pronta ese derecho, que creo yo que debe ser que es un derecho más que un beneficio? Porque la verdad, luego hay demasiada dilación, o sea, hay reos que se encuentran, personas que están imputadas y que la verdad, ahorita las condiciones de COVID y de esta pandemia, pues debe de haber una rapidez en estas solicitudes. Bueno, de entrada, como lo comentamos, efectivamente el Ministerio Público solicita, o lo solicitamos a veces como coadyuvantes. No sé si su pregunta vaya enfocada a cuándo sería la audiencia ante el juez de control. Digo, ahí también estaremos en otra situación. Ahora, si la pregunta va concretamente en relación a alguna dilación por parte de la Fiscalía, recordemos ahí, estimado licenciado, que precisamente tenemos el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no solamente, aun cuando el Código Nacional lo establece, no solamente es contra las formas de determinación del Ministerio Público. Ya quitado de la Corte que también ya procede este medio de impugnación del 258 ante la abstención del Ministerio Público a resolver alguna solicitud que hagamos dentro de la carpeta de investigación. Por lo que si en el caso en particular usted llega a experimentar que hay alguna dilación en su solicitud que le hace al Ministerio Público, bueno, pues yo le exhortaría a que haga valer el medio de impugnación del 258 ante el juez de control para que se analice la abstención del Ministerio Público en acordar su solicitud de procedimiento abreviado. La fecha de la audiencia, como lo reiteré, bueno, ahí sí dependeremos de la carga procesal del juez de control. Me queda claro, doctor. Gracias. Era en cuanto al tiempo de dilación. Me quedó claro. Está en medio de impugnación del 258. Muchas gracias. Si me permite el uso de la voz. Adelante, adelante. Gracias. Doctor Julio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. En referencia, quisiera yo abonar al comentario que se dio a su servidor, que considero que sí es un derecho fundamental el tener acceso al procedimiento abreviado, en razón que está previsto en el 17 constitucional, en el párrafo 4, que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y finalmente
Este es uno de los ejes rectores de este sistema, considero yo, y que al momento de hacerlo valer, como si bien es cierto en el ejercicio de la profesión, tribunales y fiscalías son muy lentas, considero que también se estaría vulnerando derechos fundamentales de la persona imputada, toda vez que el mismo 17 constitucional establece que se debe de administrar justicia pronta y expedita. Yo considero que en ese tenor, si bien es cierto que la fiscalía sería la única parte que pudiera solicitar dicho procedimiento abreviado, bueno, por supremacía, invocando nuestra Carta Magna, es un derecho que también, creo yo, debemos de hacer valer por encima del código adjetivo de la materia, ya que a mi punto de vista se estaría vulnerando un derecho fundamental a esa salida alterna que prevé este nuevo sistema. Sería mi participación. Es cuanto. Gracias. Gracias, Gustavo. Sí, como comentábamos al inicio de la charla, el procedimiento abreviado también se menciona que es un beneficio para el imputado. Y si nos vamos a la imposición de la sentencia, pues desde luego, porque hay una reducción en la pena que si dejamos que el asunto llegue a una etapa madura, es decir, a una audiencia de juicio oral, pues sí pudiéramos tener un riesgo de una sentencia más alta. Por eso es que es mi reflexión de este asunto, de que luego se confunde que con el requisito de que el imputado admita su responsabilidad, con eso ya me alcanza técnicamente para una sentencia condenatoria. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente el juez de control es el que tiene que valorar los hechos por los cuales el fiscal está llevando a cabo su acusación, y salvo la mejor opinión de ustedes, me parece que en un momento dado sí pudiera darse una sentencia absolutoria y no necesariamente condenatoria, porque también el juez tiene que reunir los requisitos que el propio Código Nacional establece para el dictado de la sentencia. Quisiera preguntarle su opinión sobre si esta salida alterna es una verdadera salida alterna o un artificio del sistema para que las personas que se encuentran acusadas de un delito que puedan acceder a esta vía obtengan una sentencia y no acudan a juicio. A lo largo del contenido de la filosofía del derecho y de los valores del procedimiento, la idea básica es que la presunción de inocencia tiene que ser derrotada en juicio a través de sentencia de culpabilidad, más allá de duda razonable. Lo que no vemos en este caso, lo que vemos es una negociación para acabar el procedimiento sin una confesión, como usted acertadamente ha dicho, y también si agilizando, y lo sabemos en la práctica en muchas ocasiones, los acusados prefieren salir del problema que implica el procedimiento a mantenerse a un juicio que es costoso, que es con dilación y tal vez con un abuso de la prisión justificada o de la prisión oficiosa tasada. Entonces, quisiera conocer su opinión, porque hoy vemos estadísticas muy altas de sentencias condenatorias, pero si viéramos el desglose, veríamos que son precisamente sentencias de abreviados. ¿Usted cree que esta salida alterna es verdaderamente una solución para la justicia? Gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Rodolfo, un placer saludarlo. Creo que igual como lo decía el compañero Gustavo y todos como usted, los iniciadores del nuevo sistema penal, pues uno de los postulados de este nuevo sistema penal fue que iba a descansar en estas medidas alternas para despresurizar, ya no llenarnos, nos dijeron, ya no llenarnos de tantos procesos, y que para eso sí iban a establecer medidas alternas, y que prácticamente el procedimiento abreviado iba a ser esta vía. A mí me parece, licenciado, porque también las voces que dicen que en el procedimiento abreviado no puede haber una sentencia absolutoria, es que si la defensa considera que tiene argumentos suficientes
para obtener una sentencia absolutoria, pues que lo debatan en la audiencia de juicio, no ahorita. ¿Por qué en esta etapa, no? A mí me parece a punto de vista personal que tiene que ver, tal vez, y ahí sí creo que usted es experto más que yo, pudiera ser tal vez en una estrategia de evitar una sentencia mayor en una audiencia de juicio. Ponía yo el ejemplo en Veracruz, como tal, el delito de homicidio calificado, que es de 20 a 70 años, lo cual no podría yo obtener en un procedimiento abreviado. Ahí tendría yo que acceder a una sentencia menor, pero claro que sí, lo que se queda en el aire es precisamente lo rico del nuevo sistema, es que no hay debate de prueba, ¿no? Entonces, a mí me parece que el procedimiento abreviado por eso es tan discutido. Yo lo decía hace rato, algo me parece que me llama mucho la atención, son los diversos criterios de los juzgadores al emitir la pena. Es decir, tal pareciera que cada juez interpreta diferente la forma esta de disminución de los delitos, y me parece también otro hándicap en el abreviado, en la imposición de la pena, que no nos terminamos de poner de acuerdo, y no es posible que yo he conocido de casos que en un distrito por un homicidio ponen tal número y en otro ponen otro, lo cual no puede ser en una codificación nacional. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Le mando un saludo. Gracias, muy amable. Bueno, doctor Julio, pues agradecemos mucho este webinar. Sin duda, pues ha sido muy enriquecedor todos los comentarios que usted pues nos ha aportado, y sobre todo ha contestado con gran precisión y conocimiento las dudas de quienes nos están escuchando. Bueno, doctor Julio, pues con esto vamos a dar por terminado el webinar. También agradecemos mucho al auditorio.